Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro repaso de la lección. Como cada semana, nos sentimos muy felices de darte una cordial bienvenida. En esta ocasión estaremos estudiando la lección número 11, que se titula El sábado, un don del Edén. Y me gustaría preguntarte, si tú estás casado, así como yo, ¿alguna vez has apartado un día especial para estar en compañía de tu esposa? ¿Un cumpleaños? ¿Un aniversario tal vez? ¿Verdad que esa cita es algo especial? ¿Sabías que la lección nos dice, y la Biblia también por supuesto, que Dios desde el inicio de su creación apartó un día para estar en comunión con la corona de su creación que somos nosotros? La pregunta que debemos hacernos es, ¿ese día sigue vigente para nosotros hoy? ¿Puede ser cualquier día o debe ser el día que Él estableció? De eso hablaremos en esta ocasión, así que te invitamos a quedarte con nosotros. En un momento comenzamos. Bien, estamos de vuelta y estamos por iniciar nuestro repaso de la lección. La lección que vamos a analizar en esta ocasión es la lección número 11, titulada El sábado, un don del Edén. Y como cada semana tenemos un gusto de darle la bienvenida a nuestros dos colegas y amigos, el pastor Isidro López Yáñez, quien es el presidente de nuestra asociación. Pastor, bienvenido. Es un placer estar aquí con cada uno de nuestros hermanos que nos sintonizan a través de la red. Como cada semana, ¿verdad? Como cada semana. Pastor Abraham Ramírez, también un gusto tenerte con nosotros. Gracias, pues ya es la semana 11. Semana 11. Y acá se nos va el trimestre, Pastor. Sí, y en 3 capítulos. ¿Verdad? Y profundos, ¿verdad? Y muy lindos. Bienvenido, Pastor. Gracias por estar con nosotros. Bien, mis hermanos, pues vamos a iniciar entonces con el repaso de la lección. Creo que la lección, el bosquejo de la lección es muy simple, ¿verdad? En otras ocasiones es un poquito más complejo de sacarlo. Pero nos parece que el bosquejo de la lección se puede colocar en tres partes. No sé si estarán de acuerdo conmigo, Pastor, el sábado en el Antiguo Testamento. Sí, es una de las partes que menciona justamente a la lección. Dedica prácticamente 3 días a tratar lo del sábado en el Antiguo Testamento, incluyendo el estudio del Salmo 92, que es el Salmo del sábado, ¿no? Un canto de alegría para recordar la obra creadora de Dios de manera específica en este día especial. ¿Sábado en el Nuevo Testamento, Pastor? Sí, ya el pecado entró, el sábado se desvirtuó, pero el Señor Jesús vino y, por así decirlo, renovó los propósitos del sábado. Y creo que es bueno estudiar. Correcto. Y me parece que el tercer punto sería el sábado en los últimos días. Así que nos parece que este sería un buen bosquejo para nuestros maestros que nos siguen. El sábado del Antiguo Testamento, sábado del Nuevo Testamento y también el sábado en los últimos días, que también es un tema que toca nuestra lección. Bien, vamos entonces a entrar en materia. Vamos al primer punto, que es el sábado en el Antiguo Testamento. Pastor Isidro, nos parece que el sábado, la existencia del sábado en todo el Antiguo Testamento es muy clara. Sí, bueno, no tan solo en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento es demasiado claro cómo se presenta el asunto del sábado, la doctrina del sábado, para llamarle de manera correcta. Es claro porque desde Génesis se presenta, y nosotros podemos decir que hasta Apocalipsis también lo incluye, ¿verdad? Porque en el mensaje de los 3 ángeles, justamente en Apocalipsis 14, de manera específica el 6 y el 7, cuando viene el juicio, dice: adorad a aquel que ha hecho los cielos y la tierra, ¿no? Recordando qué cosa, pues el pasaje de Génesis 2 del 1 al 3, ¿no? Es una doctrina clara. El sábado es una doctrina clara en toda la Biblia. Sí, realmente nosotros podemos rastrearla en todo momento y en todo instante
sin perdernos, ¿no? Correcto. Quizá para algunas otras cosas, algunas personas busquen justificativos. Nosotros, como adventistas del séptimo día, de manera específica para el sábado, simplemente tenemos que ir a la Biblia y vamos a ver que está profundamente enraizada esta doctrina. ¿Cuál es el propósito del sábado, pastor? ¿Por qué el Señor lo estableció? ¿Y cuál es ese propósito? Podemos empezar hablando y decir que el sábado fue hecho para que el hombre pudiera tener una relación plena con su Creador, ¿no? Adán y Eva el primer día completo que pasaron fue sábado. No estaban cansados, pero descansaron el sábado, guardaron el sábado junto con el Señor. Esto nos quiere dar a entender, digo yo, que a Dios hasta cierto punto no le importaba el que, bueno, trabajen, cuiden el jardín, hagan esto y hagan aquello. Y después, como van a estar fatigados, pues descansen el sábado. No. A Dios lo que interesaba era tener una relación amplia y plena con su creador, con los seres que había creado. Esa es una. Porque al fin y al cabo la fatiga no existía en el Edén. Así es. El sábado era una cuestión de relación con Dios. Creo que ese es uno de los propósitos por el cual Dios hizo el sábado. Correcto. Y pastor Isidro, ¿cómo podemos evitar alguna confusión en cuanto al séptimo día? Porque algunas versiones hablan del séptimo día, algunas personas pueden pensar que es cualquier séptimo día. ¿Cómo podemos nosotros ir al origen del sábado? Sí, de hecho, cuando nosotros vamos al capítulo número 2 del Génesis, nosotros aquí vemos la claridad. Hay personas que a veces tratan de decir que pues todos los días deben ser como el sábado, ¿verdad? Y eso se le llama el famoso pansabatismo, todo es sábado, todos los días son sábado. Pero las Sagradas Escrituras son demasiado claras, dice, y acabó Dios en el séptimo día. En primer lugar no dice aquí en un séptimo día, ¿verdad? Lo cual sería un artículo indefinido y entonces cada quien define cuándo es el día, ¿no? En español lo mismo que en hebreo, se usa un artículo definido. El séptimo día, no un séptimo día, el séptimo día. ¿Y cómo se cuenta el séptimo día? Pues se oye muy ingenua la pregunta, ¿no? Pero es como se cuenta en la Biblia, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y luego viene el 7, ¿no? Hay algunas personas que tratan de cambiar. No, es la manera en que cuenta Génesis. Génesis no está contando de una manera diferente. Así está la narrativa. Así está la narración. De la creación. ¿Verdad? ¿Cuál es el séptimo? Que bueno, el que viene después del 6, ¿no? Aunque se escucha a veces así medio de niños. Pero no es es él. El que sigue después del 6, que es el 7, ese día Dios lo bendijo. ¿Verdad? Y ese día Dios lo santificó. Lo aparta para un uso exclusivo de una relación estrecha con sus hijos, ¿no? Y al ser humano entonces, Dios no estaba cansado de su obra, pero sí estaba satisfecho de su obra, ¿verdad? Estamos hablando aquí de dos asuntos totalmente diferentes. Cuando Dios observa toda su obra, la ve, está satisfecho y dice, bueno, ahora que ya está el hombre hecho, voy a enseñarle lo que he hecho para que él también se goce con lo que yo hice. Y ahora el ser humano imita lo que está haciendo su creador. El hombre no estaba cansado, como el pastor Abraham lo dijo hace un instante. Dios tampoco estaba cansado. Pero sí pasan un momento de relación, un día de relación estrecha, el creador y su criatura. Eso significa, pastor, que el sábado, por lo que usted está diciendo, no es como algunos piensan, solamente un día de descanso. Porque algunos piensan, bueno, trabajé toda la semana, estoy cansado, entonces está bien si el Señor dice que el sábado hay que descansar, pues me quedo en mi casa, descanso, porque es el día que puedo recuperarme de las fuerzas perdidas. No necesariamente es eso. No, el día sábado es un día para pasarla con el Creador. Correcto. ¿Verdad? Y en esa relación con el Creador, como lo presenta la lección de esta semana, pues está la adoración que hay que rendirle al Creador, ¿verdad? En gratitud porque nos hizo. Porque eso, me parece que a veces el ser humano es un poco egoísta, ¿no? Porque decimos, es que yo no pedí venir a la existencia. No, hombre, qué privilegio haber nacido. Qué privilegio haber crecido. Qué privilegio en ocasiones ver a nuestros hijos.
Y qué privilegio en ocasiones ver a los hijos de nuestros hijos. Ese es un privilegio que realmente cuando uno lo ve, uno tiene que aceptar y decir, oye Señor, gracias, gracias. Y el sábado entonces voy y le rindo gratitud con mi familia, como justamente el mandamiento lo indica. Claro. Por eso en la Biblia se nos presenta el sábado, pastor, como el monumento de la obra creativa de Dios. Cada semana, acuérdate de tu Dios. El sábado nos dice, acuérdate del Dios que es todopoderoso, que te creó, ¿sí? Te sustenta, te mantiene. Y después del pecado, el sábado aumentó en propósito, ¿sí? Porque ahora ya no solamente es el monumento de la creación, ahora es el monumento de la redención también. Guardarás el sábado acordándote que fuiste esclavo, pero ahora eres libre. Y porque eres libre, tienes la libertad de guardar el sábado, ¿no? Así que entonces, ese día ¿te recuerdas que fuiste creado por Dios? Y te recuerda que fuiste liberado por Dios, ¿sí? Del pecado, nosotros; de la esclavitud, el pueblo de Israel. Y ahora, después del pecado, lo interesante es que el sábado ya nos da otras dos lecciones más. En primer lugar, ese día se ha apartado para la renovación de nuestras fuerzas, ¿verdad? Antes no había cansancio, como se ha mencionado, pero después del pecado ya lo hay. Por eso es que Dios le dice a Adán, ¿sabes qué? Pues con el sudor de tu frente ahora vas a tener que trabajar. Ahora sí te vas a cansar, vas a sudar, como decimos comúnmente, la gota gorda, y vas a saber lo que es cansarte. Pero no vas a estar todo el tiempo trabajando y trabajando y trabajando. Ahora vas, ¿qué cosa? A tener un día para cesar tu actividad y que te la pases conmigo, que tengas un cambio total de actividad. Esa es una de las primeras cosas que nos recuerda el sábado después del pecado, ¿no? Apartar un día para renovar las fuerzas y también seguir imitando el ejemplo de Dios. Y hay una bendición especial, pastor, para aquel que guarda el sábado. Sí. Porque el Señor lo bendijo, lo reposó y lo santificó. Así es. Un día apartado para el beneficio nuestro. Bueno, vamos a hacer una pausa, si les parece bien. En un momento vamos a continuar con esta interesante lección del sábado en el Edén, un don del Edén. En un momento regresamos. palabra es como dulce miel para mis labios, es la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas.
alegría, soledad mi compañía. Podría estar perdido como náufrago en el mar, y aún perderlo todo está al aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar, y aún perderlo todo está al aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra, Señor. Tu palabra siempre me sostendrá. Bien, estamos de vuelta. Estamos repasando nuestra lección número 11, el sábado, un don del Edén. Y hemos hablado ya del primer punto, que es el sábado en el Antiguo Testamento. Y aunque vamos a entrar al segundo punto, Pastor Isidro, Pastor Abraham, creo que valdría la pena, Pastor, aclarar. Algunas personas piensan en cuanto a lo que dice Génesis 2, y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó en el séptimo día de cuanto había hecho. Algunas personas piensan que todavía Dios trabajó en sábado. ¿Qué aclaración podemos dar en cuanto a esto? Sí, tristemente hay unas personas que no sabemos de dónde han sacado esa idea, ¿no? Pero a veces lo han enseñado así. Tenemos nosotros que leer bien el Génesis, ¿verdad? Cuando uno lee el Génesis bien, uno se da cuenta que en 6 días Dios acabó la creación del mundo, su ornamentación, inclusive los habitantes que tenía. Cuando Dios termina el séptimo día cuando termina es porque ya está incluido el sábado como el día de reposo. En 6 días Dios acabó su obra creadora. Y eso es lo que dice la Dios Biblia. ya no hizo más Así es. creación el sábado. El sábado, ¿qué es todo lo que hizo? Descansar junto con el hombre. En otras palabras, la semana de la creación no estaría completa sin el sábado. ¿Verdad? El sábado es parte de la semana de la creación. Pero ¿qué hizo Dios en el sábado? Lo reposó. Ya no hizo ninguna obra creadora. Dios ya todo lo había hecho. Así que el sábado es como parte de la semana, ¿verdad? Porque es parte de la semana, porque el sábado fue creado ahí, como dice el Señor Jesucristo en San Marcos 2, 27 y 28, para bien del hombre. Así que es creado como parte. O sea, sí hizo el sábado. Hizo el sábado, sí. Pero no es que se puso a trabajar como trabajó antes. Hizo el reposo. Hizo el reposo, sí. Hizo el reposo, ¿no? Se escucha muy O sea, interesante, ¿verdad? sí. Hizo el reposo. Hizo el reposo, o sea, vamos a descansar. Correcto. Un espacio de tiempo Así es. que lo bendijo y lo santificó. Correcto. ¿Para qué? Para que pudiera tener relación con sus criaturas. Porque sería ilógico que pensemos ahora que el sábado el Señor estuvo trabajando y se me olvidó entonces ahora hacer- nosotros tenemos que reposar. Si se me olvidó hacer tal animalito, pues aquí lo hago. No. Ya el séptimo día el Señor estaba en comunión con su criatura, en este caso que era el ser humano, porque en 6 días Él ya había hecho todo, inclusive el ser humano. El cuarto mandamiento creo que responde a esa pregunta o a esa inquietud. 6 días trabajarás. Y harás el toda tu séptimo obra. día- el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Correcto. ¿Sí? Así como Dios trabajó, creó 6 días,
¿verdad? El hombre también debe trabajar 6 días, pero reposar, igual que su Señor, que su Creador, el séptimo día. Correcto. Pues creo que el punto ha sido aclarado. De repente de esas corrientes que surgen raras, que no entendemos por qué. Pero bueno, vamos al segundo punto, que es el sábado en el Nuevo Testamento. Pastor, ¿cómo podemos nosotros contrastar esta idea que algunas personas piensan de que el sábado fue solo para un grupo especial, como el pueblo judío o el pueblo del Antiguo Testamento, y que no es para nosotros hoy? Bueno, cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, recordamos que nuestro Señor y Salvador Jesucristo reposa el sábado, conforme al mandamiento. Y además, de acuerdo a lo que dice San Lucas 4:16, dice que él va al santuario. ¿Verdad? En aquel día el santuario era la sinagoga. Además del gran templo, estaban las sinagogas donde los judíos se reunían para la adoración. Y el Señor Jesucristo dice que conforme a su costumbre, fue a la sinagoga, y además ese día tuvo el privilegio de predicar, porque dice, y se levantó a leer, y él toma la Biblia, en aquel día es un rollo, que es el rollo del profeta Isaías, y él se lo aplica a sí mismo. Así que él iba a la iglesia el sábado, si queremos utilizar esos términos ya modernos, estudiaba la Biblia el sábado, y predicaba en el día sábado. Participaba también de todo el culto, ¿no? Así es. Sí, sí. Así que podemos nosotros decir con toda seguridad que el sábado, Pastor Abraham, es un día universal, es un día para la humanidad. Sí, como ya vimos, el sábado se originó en el Edén. Correcto. Y ahí no había en el Edén grupos. no había razas, no había culturas, no había países. El sábado fue hecho para la humanidad, para el ser humano. Por lo tanto, sigue vigente hoy, ¿verdad? Y es para toda la humanidad, para todo aquel que reconoce a Dios como su Creador y su Redentor, como veíamos. Sí, nosotros en el Nuevo Testamento podemos ver quizá dos ideas muy interesantes. En el Nuevo Testamento la validez del sábado nunca se pone en duda. Así es El algo Señor que Jesucristo sigue. no puso en duda la validez del sábado. Si se guardaba o no se guardaba. Así no dijo, miren, ¿se debe guardar o no? No. O antes se guardó y ahora... Eso no está en duda. La validez del sábado está bien ratificada en el Nuevo Testamento. ¿Qué otra cosa el Señor tampoco dijo? Que había abolido el sábado, tampoco lo dice. ¿Y qué otra cosa, una tercera, tampoco dice? Que lo cambió por otro día. ¿Verdad? Esos tres asuntos me parece que nosotros debiésemos recordarlo. El Nuevo Testamento nunca pone en duda la validez del sábado. El Nuevo Testamento tampoco habla de que el sábado fue abolido. El Nuevo Testamento tampoco habla de que el sábado fue cambiado de día. ¿Qué es lo que sí dice el Nuevo Testamento? Que había un problema en la forma de observar el sábado. Correcto. Ese era el asunto. Porque los judíos le habían cargado tanto al sábado que a veces era un problema guardarlo. Ya era una maldición, pastor. Sí, es que tenía tantos reglamentos, que justamente se encuentran en las Sagradas Escrituras, tenían tantos reglamentos que a veces la persona era muy complicado que recordara inclusive todos esos reglamentos. Algunos hablan que había quizá más de 500 reglamentos para observancia del sábado. Pero nosotros en las Sagradas Escrituras, por ejemplo, encontramos un día de sábado. ¿Verdad? Eso era lo que se podía caminar el sábado. Lo máximo que tú podías era lo que decía un día de sábado, que algunos dicen que más o menos son unos 1000 metros, ¿no? Era todo lo que podías caminar. Bueno, no ¿y llegabas qué a la pasaba? casa, entonces. ¿Y qué pasaba si se te acababan los metros, no? Entonces había un problema bastante serio. Había otras cosas que, por ejemplo, el Señor Jesucristo las trata. El Señor Jesucristo dice, miren, ustedes son unos hipócritas. Porque cuando su oveja se cae a un agujero, o se cae su huella a un agujero, ¿qué es lo que hacen en sábado? Lo sacan. Lo sacan. ¿Y si se cae un ser humano? Claro, porque ¿Saben es de lo que lo hacían? acusaban. Si se caía un ser humano, ahí lo dejaban hasta que pasara el sábado. Y entonces el Señor Jesús dice, espérense, esto es ilógico. Esto es ilógico. ¿Cómo ustedes van a sacar a su buey, como ustedes van a sacar a su oveja, y no van a sacar a un hombre, ¿no? Por eso es que Jesucristo le dice, ¿saben que el sábado es el día de liberación? Y por eso nosotros vamos a ver que hubo grandes sanamientos en sábado, porque era el día de la liberación. Recordemos, el pastor Abraham lo mencionó hace un instante. El sábado conmemoramos la creación y la redención. Y la redención tiene que ver con la liberación de todas
y a todas nuestras cargas. Donde estaba el Señor Jesucristo, lógico, no había enfermedades. ¿Y qué hacía el Señor Jesús? Quitaba las enfermedades, les quitaba una carga Sanaba, que algunos habían llevado ya por años, ¿no? Correcto. Creo que los objetivos y los propósitos del sábado se habían perdido totalmente con esa cantidad de cargas que ponían, ¿no? No podían cargar en sábado. Y llegaban al extremo de que si llevaban un pañuelo en la mano estaban cargando, pero si lo llevaban pegado al vestido no era carga. En fin, un sinfín de leyes y leyes, ¿verdad? Reglamentos sobre el sábado. ¿Cómo va una persona a disfrutar el sábado así? De esa manera, claro. ¿Cómo va una persona a recordar que Dios es bueno, que es su creador, que es su sustentador, cuando yo tengo que guardar esto porque si no hay castigo? Yo tengo que observar esto y si no hay castigo. Tantos pasos. Se desvirtúa el carácter de Dios al no guardar el sábado como se debe de guardar, ¿no? Yo creo que entonces Jesús viene, el Señor Jesús viene y pone en orden y pone en verdad otra vez énfasis en el propósito del sábado. El sábado se hizo para el beneficio del hombre. El sábado es una bendición para el hombre. El sábado es una relación de Dios con el hombre. Jesús pone el punto de equilibrio, pues, así es, ¿verdad? Ahora, corremos el riesgo, pastor, de irnos al otro extremo, de decir, bueno, ahora se hacen muchas cosas en sábado y entonces podemos irnos al otro extremo también. Sí, del exceso de libertad, ¿no? Libertinaje en sábado. Yo creo que el sábado nos enseña dos cosas desde mi punto de vista muy sencillas pero muy profundas. En primer lugar, confianza, y en segundo lugar, dependencia. Confianza porque Dios dice que el sábado debo reposarlo conforme a su mandato. Debo dejar de hacer cualquiera de mis trabajos, debo dejar de hacer cualquiera de mis actividades, por muy interesantes y atractivas que me sean. Las debo dejar, porque primero está la adoración de su nombre. Me parece que ese es el gran asunto. Okay. En segundo lugar, me parece que la dependencia es clara. Yo aprendo a depender de mi Creador, y como aprendo a depender de mi Creador, entonces, simple y sencillamente le digo, Señor, yo voy a dejar de trabajar el sábado, pero tú tendrás que proveer lo que yo necesito. Por eso yo digo, es confianza y es dependencia, ¿verdad? Porque ahora dependo enteramente de ¿quién? Enteramente de mi Creador. Él dijo, no harás obra alguna, ¿y qué tengo yo que hacer? Confiar en que eso es lo mejor. Y entonces tal vez yo diga, pero si no hago trabajo, si yo no voy a la oficina, si yo no voy a tal lugar, no me van a pagar. Tranquilo, hijo. ¿Verdad? Es lo que nos dice Dios. Confía. Tranquilo, ten confianza, depende de mí. ¿Verdad? Yo soy tu padre, yo me voy a encargar de lo que tú necesitas. Pero justamente ese es el asunto más complicado para el ser humano, porque a veces me da la impresión de que no creemos que Dios sea el todopoderoso y el Dios viviente, ¿no? Claro que sí. En la creación, pastor, Dios descansó el sábado junto con su creación. En la redención, cuando Cristo vino y murió por nosotros, descansó el sábado. Así es, aún en la tumba. Murió el viernes, descansó el sábado, resucitó el domingo. Aún en la tumba, ¿verdad? Nos enseñó el reposo. ¿El reposo qué? De confiar en Él, de confiar en los méritos que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. El acto de guardar el sábado es un acto de fe. Cuando Adán y Eva fueron creados viernes, no sé a qué hora, pero el sábado fue el primer día completo que pasaron con su Creador. Entonces ellos le creyeron a Dios, ¿sí? Ellos fueron creados. Mira, ya pasaron 6 días. Yo en 6 días hice todo esto. Ellos lo tuvieron que aceptar por fe. ¿Sí? Y ahora, miren, yo hice el sábado para que descansemos todos juntos y tengamos una relación. Ellos, por fe, aceptaron lo que Dios les había dicho y por fe aceptaron lo que Dios, hasta cierto punto, les mandaba. Ahora, este espacio de tiempo es para que ustedes lo descansen y convivamos. Claro. ¿Okay? Cuando Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario y reposó en sábado, también nosotros lo debemos de creer, por fe. Claro. ¿No? Sí, me parece que es la única manera de no aceptar
la importancia y el significado del sábado es no aceptar la creación universal, ¿verdad? Porque si no hay creación universal, el sábado carece de significado. Pero si creemos que el sábado es una creación universal, entonces también tenemos que aceptar que el sábado es universal, y entonces todos los seres humanos debemos no sentirnos obligados, porque esa me parece que a veces lo vemos como obligación, sino sentirnos gozosos, Claro. felices, agradecidos de tener un Dios tan extraordinario que un día se tomó el trabajo de hacer a nuestros primeros padres y un día nos dio la oportunidad de nacer en este mundo. Y cuando miramos el sábado desde esa perspectiva, definitivamente el sábado se convierte en algo solemne. Y si realmente es un día de adoración, de encuentro con el Señor, trataremos de hacer lo que Dios quiere que hagamos en sábado, descansar y adorarlo. Vamos a hacer una pausa, no se vayan en un momento, regresamos con la última parte. ¿Qué tal? Estamos de vuelta en nuestro repaso de la lección. Estamos prácticamente llegando a la tercera y última parte de nuestro repaso. Recuerden que estamos en el repaso de la lección número 11, que se titula El sábado, un don del Edén. Y hemos hablado ya del sábado en el Antiguo Testamento, sábado en el Nuevo Testamento, y ahora tocaremos el sábado en los últimos días. Pastor Isidro, Pastor Abraham, ¿qué relevancia debe tener para nosotros hoy el día sábado? Bueno, ¿La misma? Sí, debe tener la misma relevancia. Me parece que nosotros a veces nos estamos acostumbrando a que este mundo parece que no cambia, ¿no? De actitudes, parece que esto está sin más movimiento, sin cambio, sin nada de eso, ¿no? Pero esto es el mismo mensaje que justamente la lección introduce con el texto de 2 de Pedro 3, ¿no? Dice, han de saber que en los últimos días, ¿verdad? Y ahora nos lanza los últimos días a los nuestros, dice, vendrán burladores que sarcásticos andarán según sus bajos deseos y dirán, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, las cosas permanecen como desde el principio de la creación. Pero ellos intencionalmente ignoran que en los tiempos antiguos los cielos fueron hechos por la palabra de Dios y la tierra surgió del agua y por el agua subsiste. Es decir, ellos ignoran ¿qué cosa? El poder creador de Dios. Otra vez nos lanza hasta el principio, hasta el Edén. Dice, ellos ignoran la creación. Y como ignoran la creación, entonces ignoran también el sábado, e ignoran también la redención, e ignoran que el Señor va a venir, ¿verdad? Hay muchas cosas que están implicadas en este pasaje. Así que se ignora que Dios hizo los cielos. Se ignora que el sábado está inmerso en él. Y también se ignora que el Señor Jesucristo vendrá por segunda vez. Pero después el mismo pasaje dice, bueno, los cielos y la tierra de ahora son conservados por la misma palabra, guardados para el fuego del día del juicio y de la destrucción de los hombres impíos. Es decir, un día Dios vendrá y renovará todo, porque eso es lo que dice aquí, renovará todo. Pero hay cosas que no se renovarán. El sábado, por ejemplo, no se renovará, dice, seguirá vigente, ¿verdad? No dirán, bueno, vamos a hacer otro sábado, ¿no? Lo vamos a hacer nuevo, eso significa renovar. No, simplemente el sábado simplemente seguirá, porque de acuerdo a lo que dice Isaías, será que de mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda la carne de hora delante. Pero además de eso, mencionamos en la introducción el texto de Apocalipsis 14, uno de los mensajes de los 3 ángeles, justamente dice que hay que adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra. Y otra vez, ¿qué nos recuerda aquel que hizo los cielos y la tierra? Tenemos que aceptar que otra vez nos recuerda la obra creadora de Dios. Entonces vi otro ángel que tenía el evangelio
eterno para predicarlo a los que habitan en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿A dónde nos lanza otra vez esto? A la creación, a los orígenes. A los orígenes. Y cuando uno va a Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, dice, entonces el dragón se airó contra la mujer y fue a combatir contra el resto de los hijos, la descendencia de los que guardan los mandamientos de Dios, tienen un testimonio de Jesucristo. ¿Cuáles mandamientos de Dios? Pues los de Éxodo 20, del 8 al 11. ¿Verdad? En eso no hay vuelta, ¿no? Los mandamientos siguen estando en vigencia, igual que al principio, y el sábado sigue siendo Parte de ese. parte de eso. Y en los tiempos finales, el sábado se guarda porque se reconoce a Dios como el creador y el hacedor de este mundo, y en forma específica de nosotros como sus hijos. Pastor, creo que el versículo que leyó primeramente el pastor en Segunda de Pedro, el versículo 5, dice, ignoran voluntariamente. Creo, pastor, que no es una ignorancia total. No, lo saben, pero no quieren hacer. Exacto. Voluntariamente ignoran. Deciden ignorar. O sea, ellos han escuchado, saben lo que dice la Biblia, ¿sí? Pero ellos voluntariamente lo hacen a un lado. ¿Por qué? Bueno, porque ellos hacen a un lado también al Creador, a un lado, porque no se quieren someter, por así decirlo, ¿verdad?, al Creador del cielo y de la tierra. Así que aquí otra vez está el elemento de fe. Así es. Si yo creo en mi Creador, ¿verdad?, pues yo voy a aceptar la creación, voy a aceptar que Jesús murió por mí, que es el Señor del sábado, el Señor de la creación, y que muy pronto vendrá por mí. Pero cuando ellos niegan lo primero, niegan lo segundo y niegan lo tercero. No creen ni en la creación, Claro. no creen en la redención, no creen en la segunda venida. Y eso lo hacen voluntariamente. Así Sí, es. ellos eligieron no creer, ¿no? Exacto. Y lo más triste tal vez, pastores, es que el sello de Dios al final de los tiempos será justamente el sábado, pastor. Sí, recordemos nosotros que justamente el sábado, en los últimos días, se convertirá en la piedra de toque, ¿no? ¿Por qué? Porque hasta estos momentos tenemos la libertad asegurada para guardar el sábado. No se nos ha obligado, por lo menos en nuestro país y quizá en Latinoamérica, a observar otro día, ¿verdad? Podemos observar el sábado sin ningún problema. Quizá en algunos países de nuestro mundo sí haya restricciones, ¿verdad?, porque puede haberlas, y algunos hermanos sientan que tienen que mantenerse fieles. Bueno, pero es algo aislado. Pero llegará el momento cuando nosotros tenemos que aceptar que o guardamos el sábado para poder mostrar que somos parte de los hijos de Dios, o simplemente dejamos de guardar el sábado para ser parte de todo el demás grupo de personas que no lo harán. Apocalipsis capítulo 14, versículo 12 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. O sea, ese es el asunto, la piedra de toque. Y dentro de los mandamientos está el sábado, que ahorita no se ve como una imposición, o no se ha tratado de imponer otro día, pero sí sabemos, de acuerdo a lo que Elena de White dice, que llegará un momento cuando el domingo será impuesto como el día de adoración, y entonces sí tendremos que hacer una decisión. Y será un asunto universal. Y el asunto es ese, que ¿por qué tenemos que esperar hasta aquel momento para hacer una decisión? Cuando la decisión nosotros la debemos hacer desde hoy, de gozarnos con el sábado, y que si en algún momento determinado el sábado alguien lo tratará de desaparecer y de obligarnos a guardar otro día, que nosotros sigamos guardando el sábado, porque confiamos en nuestro Creador y nuestro Rey. Y es una linda costumbre que hemos desarrollado. Sí, pastor, Apocalipsis 14, 7. Es el mensaje del primer ángel. Dice, temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio, y a adorar al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Yo creo que en última instancia, al final de la historia de este mundo, todo se va a reducir a quién adoras. Al creador del cielo y de la tierra, o bien al poder antagónico que dice el tercer ángel. Si alguno adora a la bestia de su imagen y recibe su marca en su frente o en su mano, ¿a quién vas a adorar? ¿No? Y yo creo que entonces
pastor, si aquí dice adorar al que hizo el cielo, la tierra, la mar y las fuentes de las aguas, nos señala inmediatamente a un Dios creador que hizo todas las cosas y que también hizo el sábado. Así es. ¿A quién vas a adorar y en qué día lo vas a adorar? ¿En qué día lo vas a adorar? Y creo que ahí entonces el sábado se convertirá en el sello de Dios. Ya lo es, pero creo que va en esos momentos va a tomar la relevancia. La relevancia que quizá en este momento nosotros no la observamos porque tenemos la libertad de guardarlo. Pero cuando venga la prohibición, entonces tengamos la prohibición de hacerlo, entonces tomará una relevancia tal que nosotros tendremos la seguridad que se ha convertido el sábado en el sello de Dios, ¿verdad? Como lo menciona el libro de Ezequiel, capítulo 20, versículo 12, versículo 20, ¿no? que es la señal que nos indica de qué lado estamos en esta batalla cósmica. Pues hemos llegado prácticamente al final de nuestro repaso y queremos agradecerte por haber estado con nosotros. Queremos pedirle a nuestros colegas, como cada semana lo hacemos, dar unas últimas palabras a manera de reflexión, de resumen, para concluir esta lección. Pastor Isidro. Estimado hermano, me gustaría invitarte a que disfrutes el sábado, que lo goces y que hagas de la observancia una costumbre como la que tenía nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que vayas al santuario y te sientas tan feliz de adorar y glorificar a nuestro Dios, de tal manera que cuando vengan los tiempos finales de dificultad, donde quizá el sábado sea prohibido para adorar, tú puedas seguir adorando con toda la confianza y con toda la dependencia de Dios, al gran creador de los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Muchas gracias. Pastor Abraham. Yo quisiera leer Isaías 58:13. Si retiras tu pie de pisotear el sábado, de hacer tu voluntad en el día santo, y si al sábado llamas delicia, santo, glorioso del Señor, y lo veneras, no siguiendo tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus palabras, entonces te deleitarás en el Señor. Yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te sustentaré con la herencia de Jacob tu padre, porque la boca del Señor lo ha dicho. El sábado es una bendición para nosotros. Aprovechemos esa bendición, gocemos esa bendición y esperemos con anhelo el sábado eterno al lado de Cristo Jesús. Claro que sí. Finalmente quisiera decirte, mantente fiel, hermano, tú que has conocido la verdad del sábado, mantente fiel. No esperes a que vengan los momentos difíciles para ser fiel, sé fiel ahora y eso te preparará para ser fiel en los días postreros. Y si tú que nos escuchas no guardas el sábado o por primera vez estás escuchando de esta verdad, abrázala bien fuerte. El sábado es el día del Señor, es el día especial cada semana para encontrarse contigo. No pierdas la oportunidad de empezar a disfrutar de ese día en compañía de tu Dios y un día en la eternidad también disfrutaremos el sábado, pero acompañados de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Gracias por haber estado con nosotros. Te esperamos la próxima semana en un repaso más de nuestra lección. Hasta luego.